Hola, hola, ¿cómo están? Muy viernes, ya pronto preparándonos para descansar. Este sería nuestro primer espacio asíncrono. Voy a prepararles ahora al menos dos videos, uno cortito donde voy a resumir la clase pasada y avanzarla un poco hasta la parte donde vamos a hacer preparación de los datos que la vamos a ver en la próxima clase y un poco cómo ajustar Visual Studio Code con una versión de Python particular para hacer un poco de data preps de forma gráfica, que es lo que vamos a ver entonces en el segundo video. Si se acuerdan de este gráfico, en el punto o en la parte identificada con el número uno era más o menos asociada a lo que el negocio nos va a entregar para desarrollar un modelo. Es todas estas reuniones de descubrimiento del conocimiento que necesitamos para preparar un caso de negocio, un modelo particular. En el punto 2 sería más o menos lo que estuviéramos haciendo para hacernos de los datos, dónde identificar las fuentes, si va a ser a través de una API, si es a través de algún servicio de streaming o a través de alguna base de datos, archivos CSV y demás, hasta que podamos poder o tener acceso a los datos que nos van a permitir luego construir el modelo. Y ahora en el punto 3, que es lo que estamos viendo ahora, sería más o menos entonces comenzar a examinar, explorar la data y comenzar a trabajar en todo lo que tenga que ver con la limpieza de los datos hasta tener un dataset un poco más limpio y a procesar, que sería lo que vamos a ver en el punto 4. Como parte de este análisis inicial y limpieza de datos, recuerden que estábamos viendo, atacando algunos focos en particulares, que eran los focos que apuntaban un poco a identificar valores faltantes, que son estos valores nulos de los que hablábamos en la clase pasada, o valores inconsistentes que realmente poco se dan, pero pudieran estar presentes, valores que no tienen nada que ver con el conjunto de datos o con el tipo de datos de la columna en particular. Es como ver un valor numérico en una en una columna que tenga cadenas de caracteres, por ejemplo, o los outliers o valores atípicos dentro de una columna que aunque son valores que sí están alineados con los datos o con el tipo de datos de la columna, puede ser un valor que esté bastante alejado del grueso de toda la muestra de esa columna, valores que pudieran estar duplicados dentro del dataset que lo vamos a ver ahora en un ratito. Y bueno, no está de más identificar datos o los tipos de datos como están acá y quizás hacer algún tipo de muestreo para hacer validaciones posteriores. Normalmente los datos, perdón, pudieran ser o identificarse en dos grandes conjuntos, pudieran ser categóricos o cualitativos, numéricos o cuantitativos. Normalmente si son categóricos son estos valores que nos permiten hacer clasificaciones, que nos permiten agrupar. Son ejemplos por ejemplo, de valores nominales u ordinales, justamente como se ve en la imagen, colores del cabello, por ejemplo, rubio, castaño, negro, tipo de transporte, si es bus, si es tren, estado civil, por ejemplo, si es soltero, casado, divorciado. Estos son valores categóricos que seguramente vamos a identificar muchos en los que vamos a estudiar. Después están los numéricos, que son los valores que me permiten a mí contar, definir intervalos, por ejemplo, valores numéricos entre 100 y 200, o los ratios, por ejemplo, que son estos valores que me permiten a mí identificar cuán más grande puede ser un número con respecto a otro. Eh, Después comenzamos a ver un poco también la clase pasada de cómo identificar datos faltantes y pueden ser que sean datos que no se recopilaron en el proceso automático de captura del dato, pueden ser valores que por algún tipo de incidente o error no se pudo completar el dato dentro de esa columna o inclusive toda la columna puede ser que venga en nulo, puede ser que toda la fila venga en nulo y lo importante de todo esto es tener al menos una estrategia de cómo minimizar este impacto o qué hacer.
Normalmente hay que hacer mucho análisis para decidir en algún momento qué se hace con el valor que no está o cómo lo imputamos. Normalmente se puede imputar de diversas maneras, se puede imputar por un valor fijo, 0, 1, una media. También hay imputaciones que son un poco no numéricas, sino iterativas, en donde yo de pronto comienzo a hacer un análisis un poquito más profundo y comienzo a ver la posibilidad de imputar o sustituir ese valor por quizás un análisis que me permita identificar cuáles son los valores más próximos a este que falta y tratar de imputar. O si definitivamente decido sacar o ignorar todos los valores que estén nulos. Más adelante vimos entonces algunos ejemplos de cómo hacíamos para imputar. Aquí se ve un poco chiquito, pero básicamente cuántos nulos identificamos y en algún momento construimos una funcioncita que de forma aleatoria me permitía a mí insertar valores numéricos dentro de las columnas del dataset y yo podía entonces forzar lo que ven acá donde dicen NaN en algunas columnas, tener en algún momento datos sintéticos de forma nulo generados aleatoriamente, insertados en cualquier lugar del dataset. Luego yo podía de alguna forma tratar de ver cómo una vez insertados estos nulos, yo podía hacer un mapa de calor para identificar la ubicación, la dispersión de los nulos dentro del dataset. Recuerden que en la clase previa habíamos dicho que las líneas amarillas o cuadritos amarillos eran para nosotros los nulos a lo largo de todo el dataset. Visto de otra manera, habíamos identificado al menos varias formas de eliminar los nulos. Si es la estrategia que queremos llevar adelante, esta eliminación de nulos, básicamente si corría el dropNack como función de Python o de pandas, perdón, quise decir, para eliminar el nulo, me iba a eliminar todas las filas en donde todos los elementos fuesen nulos. Acá, como no todos los elementos son nulos en particular, después de ejecutar el dataset va a ser exactamente el mismo, no hace ninguna eliminación a menos que todas las columnas, perdón, que todas las filas sean nulas. Por default, por default siempre va a intentar eliminar al menos filas, a menos que en el que haya un argumento dentro de los parámetros de la función dropNav cuyo axis sea igual a 1 y ahí sí va a intentar eliminar columnas o todas las columnas donde todos los elementos sean nulos, que básicamente ejecutarla de esta forma, pero si no le paso argumento, era por lo que decía antes, que por default, al no tener argumentos, se asume que el how acá siempre va a ser all y la forma de eliminación siempre va a ser por row o por filas. Después, lo que decía que si es axis, va a intentar eliminar todas aquellas columnas en donde al menos exista un elemento que sea nulo y aquí los elimina definitivamente todos porque cada columna tiene al menos un nulo que eliminar. Acá, quizás acá no está, se acuerdan que yo les había puesto un any que era el default, que era lo que en la clase práctica, en la notebook, había un argumento que era any, que te decía cualquiera, y ese es el que es de por default, y el que te dice que si existe al menos un elemento en la fila o al menos un elemento en la columna, te lo va a eliminar. Y acá, justamente, al existir al menos un elemento en cada una de las columnas, se garantiza que la eliminación sea total y por ello es que después de esta ejecución la salida es un data frame vacío. Luego, una forma fácil de imputar, vamos a analizar otras más adelante, es que si yo decido sustituir cualquier NA por ese cero en particular, te va a cambiar o sustituir, reemplazar cada NA que consiga por un cero, por un 1, por una media, por una mediana, etcétera. Y luego
vamos a ver lo que son outliers, que el outlier, lo que decía antes, es un valor que aunque este, esté presente, es importante prestar atención porque pudiera ser que el outlier me esté dando una info que bien yo decida sacar o bien yo decida valorar, como les decía antes, cuando el outlier me detecta a mí algún tipo de incidencia de seguridad informática. Normalmente el que delinque o comete el delito es una sola persona, dos, tres, de muchísimos. Entonces, posiblemente si tengo algún sistema que me detecta a mí ese tipo de incidencias, posiblemente los va a detectar y los va a aislar. Y en ese caso, quizás los outliers sí sean importantes. De otro modo, pues seguramente prefiero sacarlos o no considerarlos. Eh, Ejemplo acá, por ejemplo, tengo dos formas gráficas de ver o representar outliers. Tengo bien una regresión numérica donde intento, por ejemplo, arropar con un polinomio de la mayor cantidad de puntos y veo que tengo un punto aislado que quizás esté muy alejado de los otros puntos y la línea roja, por ejemplo, puede ser que sea la curva que representa los valores reales y los valores punteados, por ejemplo, representen algún tipo de inferencia o otros datos reales que no estén alineados con esta curva, quizás esos puntitos un tanto alejados representen para mí una basura. Y si quiero construir un dataset de entrenamiento con esos puntos azules, quizás ese azul que esté aislado me vaya a generar algún tipo de ruido que haga que disminuya el performance del modelo que voy a construir. Igual, si hago un análisis de voz plop como lo que están acá o esa grafiquita de bigote que también se le conoce, normalmente recuerden que la línea media o la línea en el centro de la cajita es la mediana, entre la cajita o la línea superior y la inferior normalmente son IQR, es un espacio intercuartil y quizás entonces comencemos a ver cositas como esta o puntitos que estén fuera de esa cajita y justamente ese puntito fuera de la cajita pudiera representar un valor atípico, un valor de ruido, que este tipo de gráfica es súper interesante construir cuando deseamos visualizar o identificar ese tipo de valores. Mientras más amplio o más amplia sea la cajita, posiblemente nos esté informando que hay una gran dispersión de los puntos en torno a la mediana. Este análisis lo vamos a analizar un poco en profundidad cuando vayamos a ver data prep, que vamos a ver algunas cosas más interesantes. Otra forma de verlo puede ser acá, en donde yo de pronto tengo otro tipo de representación, tengo algún histograma que me permite a mí medir la frecuencia o determinar la frecuencia de algún evento en particular, y quizás este que dice 11.2, si esto es height, que es una altura, puede ser que esta altura sea atípica, no sé qué es esto. Si, por ejemplo, si veo que la mayoría de las personas tienen una altura, imaginen que esto es metros en la M, por decir algo, y la mayoría de las personas están ubicadas en una altura entre 1.6 y 2 metros, por decir algo. Pues es raro tener a alguien, si fuesen alturas de personas humanas, que tenga una altura de 11.2. Puede ser un error de la captura de datos, puede ser que sí. Y definitivamente si es humanos o si es una altura humana 11.2, pues no creo que esto sea real. Y bueno, si la concentración se hace a través, o la medición, la identificación de la data se hace a través de clústeres. Un clúster es un nido de puntos en donde quizás los puntos azules tienen algo, algún patrón que los hace comunes. Puede ser entonces que los puntitos rojos también representen o sean outliers.
Normalmente los datos duplicados también es un foco a considerar. Eh, si observan este dataset en particular, r- fíjense que este SIGRID que dice Manoc, si revisamos esta columna, también aparece acá. Tienen índice distinto, tengo un índice 1, tengo un índice 4, con la misma edad y exactamente con la misma cantidad. Después tengo un Kennedy McDonald o Donald que está por acá y yo tengo nuevamente uno que está acá. Allí sí tienen igual índice distinto, pero la edad también varía. Y tengo por acá alguien que se llama Olimpia, cuyo nombre y apellido es exactamente el mismo, la edad, la cantidad es exactamente igual y incluso el índice, que es el identificador único de la fila dentro del dataset, también es igual. Hagan caso omiso a esta columnita, que esta columnita básicamente lo que me está contando te dice este es el registro 0, el registro 1 y así sucesivamente. Luego, yo por ejemplo, si quisiera correr en Python alguna sentencia para identificar o le pregunto, dime de ese dataset en particular, ¿cuál crees tú que es el dato duplicado? Te va a decir definitivamente el de la fila 7. Si vuelvo atrás, porque ahí considera todo, inclusive el índice y que todo lo demás sea igual. Si yo le decido o le digo, bórrame entonces el duplicado, me va a borrar exactamente uno de los que tiene el índice 7 y me va a mantener el otro. Pero fíjense que pueden haber otras variantes de esto, de elementos duplicados. Por ejemplo, si yo le digo ahora, dime en el dataset cuáles son aquellos elementos duplicados, pero no consideres el índice, ahora va a venir acá el dataset original, este que está acá, y si no le digo que no considere el índice, se va a dar cuenta que este es exactamente igual y que este es exactamente igual. Entonces tengo dos Sigrid Mano con 27717, Sigrid Mano con 27717, y ahí también me va a decir entonces cuando le hago la pregunta, acá me va a decir que true, encuentra este. El primero no lo encuentra porque es el que acaba de analizar, pero cuando revisa la fila número 3 se va a fijar recién que consiguió uno y me lo va a dar. Entonces yo le digo, pues elimina ese duplicado, no consideres o no tomes en cuenta el índice, así sea distinto, porque me interesa la data, no me interesa el índice, y mantén el primero, es decir, si consigues uno después del primero o todo lo que esté después del primero, por favor elimínalos todos. Y después que corre, se va a dar cuenta que mantuvo o que dejó solamente el primero nada más. Eh, otro caso, otro caso es que yo también le diga de pronto, elimíname del dataset todo lo que consigas donde el primer nombre y el segundo se repita de fila en fila. Es decir, si consigues una fila y luego consigues otra donde primer nombre y primer apellido sean iguales, también elimina. Y ahí, seguramente, si volvemos al dataset original, bueno, tienen que tener cuidado que las cosas que ya se borraron, este Sigrid se borró, este Olimpia se borró y creo que queda pendiente solamente este Kennedy y este Donel acá, y este Kennedy que está acá y este Donel. En la pregunta o en lo que le estoy pidiendo, le dice, quédate solamente con el último que consigas, y ahí, al ejecutar la sentencia, se quedó exactamente con el que estaba de último, que era el Kennedy, que estaba en la fila 5 y decidió borrar, porque así se lo pedí, el Kennedy Donel que estaba en la fila número 2. ¿Ok? Bien, entonces son formas de manejar o lidiar un poco con elementos que estén duplicados, que estén nulos, cómo los atiendo para tratar de minimizar. Esto lo vamos a analizar un poco más cuando comencemos a programar sobre un dataset de los que seleccionemos. Recuerdan que tenemos tres datasets, y ahí recién vamos a analizar un poco con qué nos vamos a quedar o seleccionemos de los tres que
que propuse para que se quedaran o adoptaran para hacer la tarea, pues seguramente ahí vamos a trabajar con uno de ellos y vamos a hacer estos análisis un poco más en profundidad. Voy a parar acá porque esta parte que dice preparación de los datos, agregación y muestreo, muestreo lo vamos a hacer directamente en la notebook y un poquito de teoría, como siempre hacemos antes de la parte práctica, pero lo vamos a hacer entonces el próximo martes. Acá me voy a ir entonces me voy a ir al código me voy a ir a visualstudio.code, pero como tengo esta pantalla seleccionada, aquí me va a tocar hacer una pausa del video y les habilito ahora o se los reinicio cuando esté directamente de Visual Studio. Ya vuelvo.